pacientes de que no pueden soportar la orina al toque se les baja. Me olvidé el nombre de la enfermedad. Incontinencia urinaria se llama. Ah, sí. ¿Por qué es la causa de eso, doctor? Esa incontinencia urinaria se va a dar por varios efectos. O sea, uno puede ser por un prolapso vesical, ¿ya? Que es la vejiga caída que se llama, que está aplastando, o que está siendo aplastada o ha salido de su lugar, ¿ya? Otro es por una falla a nivel nervioso que no va a controlar los esfínteres. No hay un control del esfínter. Porque vamos a ver ahorita que tenemos cistocele. No, la cistocele es acumulación de líquido. ¿Ya? A ver, ahorita vamos a salir. La cistocele es otra cosa. Incluso creo que es acumulación de líquido a nivel testicular la cistocele. Ah, no, es la protrusión de la vejiga sobre la vagina. Gracias por el término. Mira, me había olvidado de ese término, estaba con otro yo. Ya, la cistocele, entonces, es esa parte, lo que estaba mencionando ahorita. Nuevamente, gracias por hacerme recuerdo del término. Ya, que es esa parte, ¿no? Del prolapso. Pero en la cistocele, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver que poco a poco, más bien, la vejiga va a empujar los tejidos hacia lo que es la vagina y va a tener un prolapso. Va a salir por la vagina. ¿Ya? Eso generalmente se va a ver en personas mucho mayores o grandes multíparas, ¿sí? Lo cual no es normal y generalmente se hace cirugía si es una persona joven o en el caso de personas adultas se hace otro tipo de procedimientos, ¿ya? Así que eso es obviamente un cuadro más complicado que está asociado con lo que es esa pérdida miccional. A nivel de otras cosas, como te iba diciendo, alteración de los esfínteres. A ver, ¿cuál es la causa de que un riñón sea más grande que el otro en un niño y el tratamiento debería... O sea, en este caso depende cuán más grande sea un riñón, porque por lo general siempre un riñón es un poquito más grande y está un poquito más arriba que el otro. Ahora, en el caso de esto, del niño, lo que hay que ver, como te digo, es que no sea algún problema patológico, ¿no? Que puede estar crecido de tamaño o aumentado de tamaño porque hay algún tipo de tumor, porque hay algún tipo de otros elementos que estén haciendo que haya ese aumento del tamaño, ¿ya? Si no afecta, si no afecta en la funcionalidad normal renal, no afecta en los órganos ni en nada, yo pienso que no habría ningún problema, a no ser que se vea que ese riñón a la larga sí va a causar problemas. ¿Quién es el experto en esto? El nefrólogo, ¿no? Él es el que te va a explicar y te puede decir si es o no es. Pero por lo general, como te digo, mientras no afecte a la funcionalidad, no se convierte en una masa tumoral, no hay problema. No entiendo la última parte, Neidy. O sea, este riñón aumentado de tamaño le produce dolor de estómago y constantes infecciones. ¿A eso te refieres? Sí, doctor. El niño dice que le duele el estómago y también le tiene infecciones y creo que a lo que es que un riñón está más grande que el otro y eso. Pero es que eso hay que ver, o sea, no hay que dejarlo así, porque el riñón puede aumentar de tamaño por obstrucción, ¿ya? Puede aumentar de tamaño por tumor o puede aumentar lo que se llama en este caso la hidronefrosis, que es la acumulación excesiva de líquido que dilata el riñón. Eso es dolorosísimo, ¿ya? O sea, no solamente es un dolor de estómago. Ahora, puede haber también lo que es una infección llamada la pielonefritis, que genera una inflamación a nivel de los riñones, de la cápsula renal, que aumenta el tamaño, pero también es infeccioso y es doloroso. Y en estos casos no podemos dejarlo al niño así de que sana sana se le va a pasar. No, hay que llevarlo al médico. Tienen que llevarlo a un pediatra o incluso a un nefrólogo pediatra, ¿sí? Porque eso es peligroso a la larga. Una infección renal puede significar la pérdida del riñón o el componente séptico generalizado. Además de que si hay una disfunción renal, ya has visto todo lo que se puede y se va a alterar. Así que si tiene eso y el niño se queja de dolor y todo, tienen que llevarlo a hacer una valoración urgente por un especialista, pediatra o por un pediatra nefrólogo. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más antes de que empiece?
doctor. Dime, Ana. Ana, ¿querías preguntar algo? No, doctor. Ah, ya, ok. Continuemos entonces. Ya, estábamos aquí en la vejiga. Entonces tenemos que conocer y recordar un poco de lo que era la anatomía de la vejiga. Ya sabemos que la vejiga va a ser un tejido que va a estar conformado por músculo liso, ¿ya? Que va a tener lo que son los efectos de trabajo del músculo liso unitario. Va a estar compuesto por lo que son principalmente las porciones externas, que va a estar recubierto por una parte peritoneo en la parte superior. Vamos a tener lo que es el componente llamado del músculo detrusor, y va a haber una zona en su parte interior llamado el trígono vesical. Este trígono vesical va a ser la zona donde los uréteres van a conectarse directamente con la vejiga y van a vertir su contenido. En la parte superior, en la parte inferior o a nivel del vértice inferior, vamos a encontrar lo que se llama el cuello de la vejiga, que es la zona que va a delimitar todo lo que es este triángulo o este trígono vesical, ¿ya? Una vez que empieza a entrar el líquido, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que tenemos dos tipos de esfínteres. Vamos a tener uno, el esfínter vesical interno, ¿ya? Que es el que se va a mantener constantemente presionado por estímulo nervioso, hasta que aumente la presión y este se dilate generando lo que es el reflejo miccional. Y vamos a tener el esfínter uretral, externo, que es el que nosotros controlamos. Es decir, aguanta, no salgas. ¿No ve? Esto, fundamentalmente. Entonces existen esas dos formas. Por eso nosotros podemos controlar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una incontinencia urinaria? Este esfínter es el que falla. No hay un control sobre este esfínter. Entonces viene la pérdida o la fuga, porque en cuanto aquí aumenta un poco la presión, este esfínter se abre. ¿Ya? La vejiga va a tener una capacidad de almacenar 500, 600 ml antes de generar una emergencia miccional, una urgencia miccional. ¿Ya? Ya sabemos de parte del músculo liso qué es lo que va a pasar, ¿no? Se puede estirar, estirar, estirar y luego se contrae y genera el efecto de la contracción de este músculo detrusor, que es el que va a hacer que se produzca la evacuación de la orina. Ahora, la micción como tal, ya, la micción como tal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir lo que es, o digo mejor, la micción como tal va a estar producida o asociada a lo que son dos componentes, ¿ya? Un componente de inhibición parasimpático y un componente de activación también parasimpático y simpático a la vez. O sea, tenemos que ver que tanto la continencia, que es el hecho de aguantar, ¿ya? Va a estar relacionado por los sistemas de activación simpático. O sea, por la activación de los sistemas autónomos simpáticos, nosotros podemos generar lo que es el efecto de continencia, aguantar. Y la inhibición de la continencia, o sea, la inhibición de aguantar la orina, está dado por el sistema parasimpático. Este componente, ya a nivel de lo que es el esfínter vesical inicial, va a estar igual activado por un sistema llamado el sistema simpático de receptores alfa, lo cual hace que este pequeño componente ya se dilate. Luego, a nivel de lo que ya es el uréter, vamos a tener nosotros igual una participación del componente simpático ayudando a la apertura de este, ¿ya? Y a la liberación de lo que es la orina, y luego el esfínter como tal, que va a ser un músculo controlado por nosotros, que también se va a encontrar regulado por este sistema de activación simpático. Mientras que el proceso de micción como tal va a estar activado por el sistema parasimpático, o sea, las ganas de orinar están dadas por el sistema parasimpático y se inhibe por el sistema simpático. Lo propio va a pasar a nivel de lo que es las regiones simpáticas. ¿No ves? Si la continencia se activaba por el alfa, la inhibición va a ser ya por inhibición del alfa. Y en este caso, en ambos casos, la relajación del músculo, la construcción del músculo, se va a ver dada
por la función simpática, ¿ya? Y por último, la relajación de este esfínter muscular se da por forma voluntaria de la activación simpática o la inhibición parasimpática. Ahora, la formación de la orina como tal. Ya hemos hablado de filtraciones, ya hemos hablado de todas esas cosas. Ahora vamos a ver y vamos a entender propiamente paso a paso qué es y cómo se da. La formación de la orina va a ser el resultado de ¿qué? De la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. A nivel de todo lo que son los conductos o los componentes renales, vamos a ver de que la filtración glomerular es la secreción neta de líquido que va a llegar a la cápsula de Bowman. En esta cápsula de Bowman, como ya sabemos, va a pasar hacia lo que son los túbulos. En los túbulos va a haber lo que es un componente de reabsorción. Se va a reabsorber líquidos, se van a reabsorber electrolitos, etc. Y va a haber otra porción donde hay secreción, más bien. Se va a secretar agua, se van a secretar electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, la filtración, o mejor dicho, la formación de la orina, es total y completamente dependiente de la interacción de estos tres elementos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La velocidad de la excreción de la orina, o sea, la velocidad con la cual vamos a producir orina, es dependiente igual de la velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más la velocidad de secreción, que igual es variable dependiendo de las situaciones del cuerpo, ¿no? Mayor pérdida de líquido, mayor aumento de líquido, mayor consumo de sal, menor consumo de sal, soluciones hipertónicas, hipotónicas, la utilización de elementos diuréticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo va a funcionar esto? Cuando nosotros vemos el proceso de la filtración, no se olviden, tenemos la arteriola aferente, la que trae sangre, los capilares peritubulares y la arteriola aferente, que sale. Entonces tenemos un primer paso, que es la filtración. Esa filtración va a sacar el líquido hacia lo que es la cápsula de Bowman y los conductos o los túbulos proximales, distales, etc. Luego, en estos túbulos va a haber un proceso de reabsorción, donde muchos elementos de la sangre van a volver hacia los capilares. Y a la vez van a haber otros elementos que más bien van a terminar de salir de los capilares y se van a secretar hacia lo que son los túbulos. Y posteriormente viene la excreción. Si solamente habláramos de filtración, ¿qué es lo que pasa? El flujo sería constante. Entra tanta sangre, sale tanta orina. Pare de contar. Cuando tenemos una filtración y una reabsorción, ¿qué es lo que ocurre? Va a venir el flujo sanguíneo en su volumen constante, la orina va a tener una producción constante, pero al haber una reabsorción disminuye el volumen de orina. Ahora vamos a ver una filtración y una reabsorción completa. O sea, ¿qué es lo que no pasa? No hay una absorción y una reabsorción completa, por si acaso. ¿Ya? Solo en algunas sustancias o en algunos componentes hay una reabsorción completa. Caso de la glucosa, por ejemplo. La glucosa no se excreta por orina, se filtra, pero se reabsorbe en su totalidad mientras esté en parámetros normales. Entonces, ciertos elementos van a ser filtrados, pero se van a reabsorber de manera completa. Y luego van a haber otros elementos que a la vez que se filtran, también se excretan. Casos de ureas creatininas. ¿Sí? Entonces hay múltiples elementos que van a participar de este proceso de filtración, reabsorción y secreción. Como les dije, hay elementos que se van a reabsorber parcialmente, hay elementos que se van a reabsorber en su totalidad y hay elementos que, aparte de filtrarse, se van a secretar. El caso de las reabsorciones parciales, electrolitos. El caso de las reabsorciones completas, glucosa. En el caso de las secreciones, urea. ¿Sí? ¿Hemos entendido la formación de orina? Sí, doctor. ¿Seguro? Un hito más puede volver a explicar, por favor, doctor. ¿Qué cosa explico, Brigitte? De la formación de la orina. Ya, ok, ahorita muy bien.
Yasmín, creo que querías hablar. No, doctor. Ya. ¿Alguien quería decir algo más? ¿Algo más para que lo revisemos ahora? Sí, doctor, eso de la formación y la excreción de la orina, por favor, se lo puede repetir. Ya. ¿Algo más? Ya, muy bien. Hablemos entonces una vez más de esta parte de la formación de la orina. ¿Ya? ¿Cómo se da la formación de la orina? La formación de la orina se va a dar por 4 procesos, ¿ya? Que es la filtración de las sustancias, agua también, la reabsorción de las sustancias, la secreción de las sustancias y al final la excreción de las sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos a ver que llega la sangre se filtra y la sangre sale. Digo, y el líquido sale junto con diversos componentes. Estos componentes, dependiendo la necesidad, ya van a ser reabsorbidos o van a ser secretados o directamente van a ser excretados. Ya, ahí tenemos la formación de la orina. La orina se forma eso, en base a los requerimientos del cuerpo. Si hay mucha agua, se elimina más agua. Si hay poca agua, se retiene agua. Si hay ciertos componentes que se eliminan, por ejemplo, como bueno, por decirles, en este caso tenemos un exceso de sodio, se elimina el sodio, todo eso. Entonces, dependiendo de la actividad que tenga que cumplir el riñón, porque ya hemos visto que el riñón controla muchas cosas, este va a tener la capacidad de aumentar o disminuir la secreción o excreción de algunos de estos elementos, la filtración. Pero va a haber elementos, por ejemplo, que solo se van a filtrar, solo van a salir. Creatinina, sale. Elementos tóxicos, salen. Van a haber otros elementos que van a tener una filtración y una reabsorción parcial. En este caso, la reabsorción parcial, vamos a hablar del sodio. Se filtra, sale, pero se reabsorbe, se va reabsorbiendo. Van a haber otras sustancias, como la glucosa, por ejemplo, que sale, pero que se reabsorbe en su totalidad. Sobre todo cuando estamos hablando de que esta está en valores normales. ¿Ya? No está en valores altos, que vamos a ver ahorita en el siguiente tema cómo afecta eso. Y hay otras sustancias, como la urea, por ejemplo, ¿ya? Que se filtra y a la vez se secreta, se excreta. O sea, tiene 2 sistemas de eliminación, ¿ya? Pero es un proceso más complejo, pero para ejemplo sirve. Entonces, una vez que tenemos este resultado de las múltiples sustancias más el líquido que se va a eliminar, vamos a tener lo que es la formación de la orina. En pocas palabras, como les digo, la formación de la orina es el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción de la sustancia. ¿Sí? Y la cantidad de volumen o de líquido a excretar va a ser dependiente del volumen o la cantidad de líquido ingerido. Mientras más líquido tomes, más orinas. Mientras menos líquidos tomes, menos orinas. ¿Se entiende? Ahora sí, doctor. Camarada, ¿quedó claro para ti? Sí, doctor, estaba bien. Gracias. ¿No hay más dudas? Me parece que no haya más dudas, jóvenes. Ahora vamos a ver concentración y dilución de la orina. Esto es concentración y dilución. Yo creo que con esto vamos a acabar hoy. ¿Están bien? ¿Quieren un tiempito para asimilar la información? Están bien, ustedes son capos, ¿no? Un tiempito, doctor. Ya, vamos a tomarnos 5 minutitos. Estírense, levántense, vayan a traerse algo de tomar. 5 minutos. 5 minutos para asimilar toda la información y para conseguir líquido para formación de orina. Vamos, vayan a tomar algo.
¿Ya, jóvenes? Bueno, vamos. Ahora vamos a hablar de la siguiente parte, que es importante, la concentración y la dilución de la orina. Ya hemos visto la formación de la orina, o sea, se produce orina y ya está, ¿no? Hay que producir la orina. Pero vamos a ver de que esta va a tener variaciones con respecto a su concentración, a su dilución, ¿ya? Por eso van a ver que hay días donde la orina tiene un olor y un color característico más intenso, más fuerte, y va a haber otros días donde la orina es más transparente y casi inolora, totalmente inolora, ¿ya? Eso va a ser muy dependiente de lo que son las diversas estructuras, digo, las diversas sustancias que se van a concentrar o se van a diluir en la orina. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Los riñones van a excretar principalmente lo que es agua y junto con el agua van a eliminar lo que son solutos. La osmolaridad de la orina, o sea, la concentración osmolar de esta, va a ir desde los 50 miliosmoles hasta los 1400 miliosmoles. O sea, la concentración puede ser muy, muy alta. Aquí, menor osmolaridad, mayor cantidad de líquido. Mayor osmolaridad, menor cantidad de líquido. Lo cual va a tener una gran importancia o una influencia ¿en qué? En los efectos relacionados a la absorción de solutos. Hay, dependiendo de la necesidad del cuerpo, vamos a reabsorber, como les digo, mucho sodio, potasios, calcios y demás elementos que van a hacer que se elimine o que se eliminen menos de estos por la necesidad que haya, aumentando la excreción de agua, o sea, haciendo una orina diluida. O simple y llanamente, más bien vamos a elevar la concentración de estos solutos, vamos a liberar mayor concentración de solutos y vamos a reabsorber agua, lo cual nos va a dar una variación en esta osmolaridad de la orina y por ende la concentración de la orina. Cuando hablamos de la excreción excesiva de agua, o sea, de una orina diluida, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber lo que es la absorción de los solutos, ¿ya? Y una disminución de la actividad de la hormona antidiurética, de la ADH, ¿sí? Esta ADH es la que va a ayudar a, frenar la excreción de orina, por eso se llama hormona antidiurética, ¿ya? La ADH. Está así por sus siglas en inglés, antidiuretic hormone. Ahora, ¿qué es lo que va a limitar esto? ¿Qué es lo que va a influenciar a esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a liberar? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo primero que va a pasar es que la sangre va a pasar a través de unos sectores específicos que se van a encontrar en el cerebro a nivel de lo que son los ganglios supraópticos, los niveles supraópticos, lo que son el tálamo, el hipotálamo, etcétera, donde estos van a sentir estos cambios de la concentración de solutos, ¿ya? Sobre todo cuando hay un aumento de la osmolaridad, o sea, cuando sienten que hay muchos más solutos que agua. Por ende, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar la hormona antidiurética, la ADH. Al liberar la hormona antidiurética, al liberar la ADH, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a retener más líquido, haciendo que se diluya esta osmolaridad. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí, doctor. Una pequeña consulta. No tenía mega, se acabó mi internet. ¿Me podría mostrar la primera diapositiva de este tema, por favor, doctor? Ya, aquí está. Dice el título. Concentración y dilución de orina, regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y la concentración de sodio. ¿Ya? Sí, la segunda. Hasta el tema que vimos. ¿Esto es? Esa es la segunda. No me Sí. perdí nada. No, no te has perdido nada. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo, chao. O sea, no te salgas de la clase, ¿no? Pero apaga tu micrófono. Ya, volviendo a esto, entonces ya tenemos lo que es esto, ¿no? Vamos a ver que nuestro cuerpo, nuestros riñones pueden tener orinas muy, muy diluidas, que son más agua que solutos,
u orinas muy, muy, muy concentradas que son casi más solutos que agua, ¿ya? Siempre vamos a ver que este porcentaje de la absorción de solutos va a ser dependiente de las necesidades del cuerpo. Para tener una orina mucho más diluida, tienen que absorberse más solutos. Tiene que inhibirse la activación de la hormona antidiurética, lo cual va a hacer que se elimine más líquido. Pero si se empieza a concentrar mucho los osmoles dentro de la sangre en el plasma, ¿qué es lo que pasa? Se va a estimular lo que son ciertos órganos receptores a nivel del cerebro que van a estimular la liberación de la hormona ADH que se encuentra a nivel de la hipófisis, lo cual va a hacer que la osmolaridad plasmática cambie y se empiece a retener líquido. O sea que la orina empiece a concentrarse. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los mecanismos renales para excretar una orina diluida? Uno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros vemos que sale el líquido de la cápsula de Bowman, esta sale. Esta va a estar primeramente en un nivel de concentración isoosmótico. ¿Qué quiere decir? Que su concentración de moléculas, de sustancias, todo, va a mantener el mismo equilibrio que en el plasma. Una vez que ingrese hacia los túbulos, van a existir los procesos de reabsorción. Fíjense lo que les mencionaba. Sustancias que tienen reabsorciones parciales, sustancias que tienen reabsorciones totales. En este caso vamos a hablar netamente del cloruro de sodio. Llega isosmótico, acá. Está llegando isosmótico. Al llegar isoosmótico, va a empezar a haber una reabsorción de sodio y cloro. Esto empieza a pasar al torrente sanguíneo nuevamente, junto con agua, pero el agua en menor cantidad. Entonces aquí ya vemos que hay un cambio en la presión, en la osmolaridad, perdón. Se pone más osmolar, ya no está a 280, está a 300. Vamos bajando, ya. Una vez que vamos bajando, ¿qué pasa? Hay una recepción parcial de agua a nivel de las porciones finas del asa de Henle, donde la osmolaridad aumenta. Llega casi a 600. ¿Sí? Empieza a aumentar. ¿Para qué? Para igualarse con la del intersticio renal, porque en el riñón vamos a tener tres componentes: el componente vascular, el componente intersticial y el componente tubular. Ya son los tres componentes que ya los habíamos visto: vascular, intersticial, tubular. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Primeramente, regular eso. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos que la orina sea diluida. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es el segmento grueso del asa de Henle, este sector, el túbulo contorneado distal, es impermeable al agua. El agua no sale por ahí, no sale, a no ser que aparezca la hormona antidiurética. Ahí recién se permeabiliza. Si no hay antidiurética, por eso lo hemos bloqueado, por eso queremos una orina diluida, se empieza a reabsorber el cloruro de sodio rápidamente, lo cual hace que la presión, que la osmolaridad baje a 100 a nivel de lo que es la mácula densa o el inicio del túbulo contorneado distal. En este túbulo contorneado distal se va a reabsorber aún más sodio. La presión, la osmolaridad va a bajar. Y en los túbulos colectores, principalmente en la región medular, se va a reabsorber aún más cloruro de sodio, lo cual va a hacer que la orina salga aún mucho más diluida. ¿Por qué? Porque aquí se va a quedar el volumen de líquido que había, pero todo el cloruro de sodio y los otros elementos se van a reabsorber. ¿Para qué? Para que la orina sea diluida. ¿Sí? Esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos que excretar más líquido que componentes formes. Se bloquea la antidiurética, por ende, todo este sector, desde las asas gruesas hasta los túbulos colectores, es impermeable al agua. No pasa agua por ahí, solo solutos. ¿Sí? ¿Se entiende?